Bros y brodas, ¿cómo están? De este tema he hablado muchas veces con muchos amigos y siempre concluimos con lo mismo, y en verdad es un tema divertido en cierto punto, aparte de que son muchas verdades. Y antes de comenzar a explicárselos tengo que aclararles que todo este proceso evolutivo si es que se puede llamar así de alguna manera, yo lo he vivido cada etapa una por una, entonces hablo desde mi experiencia. Y como leyó en el título del video, es la evolución del metalero. Me refiero como evolución desde que empiezas a conocer este tipo de música hasta los pasos que vas teniendo, hasta llegar a un tipo de pensamiento en donde es un poco más cuerdo y se adapta a la realidad. Obviamente la primera fase de la evolución es cuando experimentas y conoces esta música nueva. Entonces, obviamente empiezas con bandas más comunes como Metallica, también de hard rock, AC/DC, Guns N' Roses, Megadeth, Anthrax, normalmente con thrash metal, aunque también la mayoría empieza con metalcore o como le dicen los muy sabiondos, metal emo. Entonces en esta etapa conoces bandas muy clásicas o bandas más o menos así y las vas escuchando, vas conociendo qué son los riffs de guitarra, los doble bombos, cómo se complementan, a veces por ahí los gritos. Empiezas a entender más o menos cómo es que la violencia puede amoldarse a la música y puede tener un sentido estético, y además las letras como que experimentas con ellas, a buscar ese significado y se siente chévere. La segunda fase pienso yo que comienza cuando empiezas a desprenderte de la primera y pasas a buscar música un poco más rebuscada. Empiezas a conocer bandas porque fueron recomendadas. Por ejemplo, empiezas escuchando Metallica y empiezas a buscar quiénes son Exodus y sus canciones, Testament. Empiezas a navegar un poco más por ahí. Entonces empiezas a buscar así bandas un poco más rebuscadas, empiezas a buscar conciertos que no son muy comunes o en donde había mucho menos público, empiezas a buscar también versiones diferentes, y como empiezas ahí entre lo más rebuscado, ya empiezas a tener ciertos conocimientos extra, entonces ya como que empiezas a sentir que sabes más y que empieza a despegar, y ahí empiezan realmente los problemas. Ya para la tercera fase empiezas a volverte el sabiondo, el experto de metal. Entonces normalmente te empieza a dominar el ego y ya te sientes mucho más alto que el promedio general, que sabe por ahí una que otra canción, que conoce a una que otra banda, pero no escuchó sus canciones. Entonces ya empiezas a menospreciar a las personas y mirarlas por encima del hombro. Muchas personas que escuchamos este género de música se quedan en esta fase, entonces son los sabelotodos y empiezan a querer culturizarte de alguna manera, o pueden empezar a ofenderse si es que escuchan a personas cometer un error. De ahí viene la cuarta fase, que ya este es un tema para analizar en un video en donde se caracteriza porque el metalero empieza con la frase poser. Entonces empiezas a pensar que todas las personas son poser porque no conocen las bandas que a ti te gustan, y te empiezan a irritar cosas que las otras personas puedan decir. Incluso, como dije hace un rato, si una persona te habla de una banda que escuchó por ahí pero no conoce una canción, o se equivoca en una canción pensando que es de otra banda, eso ya te empieza a ofender a ti. En esta cuarta fase de la evolución también ya empiezas a comprarte ropa de metalero. También puedes hacerlo en las fases anteriores, pero normalmente en esta es donde ya empiezas a usar solamente polos con nombre de bandas, o con los clásicos tirantes o BBDs con tu banda favorita. Pero todavía no se pone peor. En la quinta fase, créanme que sí. En esta fase la adaptación ya es completa, entonces empiezan a comprar muchos parches y empiezan a ponerlos en sus mochilas, empiezan a comprarse el clásico chaleco de jean, con tela de jean, y empiezan a poner todos los parches de las bandas que escuchan. Y empieza el individuo a buscar conciertos que sean muy chiquitos, en donde existe el pogo constantemente, y empiezan a golpearse a buscar más violencia aparte de la violencia que escuchan y que se les transmite. En esta etapa se divide en dos el individuo, entre el que quiere ser músico en donde empieza a aprender a tocar un instrumento, normalmente es guitarra,
o puede ser bajo si es que no le va muy bien con la guitarra. Y en este punto evita aprender teoría musical, porque la teoría musical es una pérdida de tiempo. ¿Y para qué? Si puedes simplemente aprenderte canciones y empezar a copiar riff, cambiarles un poquito y de ahí utilizarlos para tus propias canciones. Y el otro individuo es el individuo que se resignó a no tocar ni un instrumento ni aprender absolutamente nada, y entonces empieza a escuchar música cada vez más oscura. De ahí viene la quinta fase. Empieza la quinta fase. Acá es donde se le encuentra vomitado y meado normalmente en alguna cantina o en algún lugar clandestino donde experimentó un poco en la noche. Y el otro individuo que no tocó ni un instrumento empieza a adentrarse en el satanismo. Entonces empieza a escuchar música cada vez más oscura, los gritos son más desgarradores en la música, y luego a ello empieza a creer que es satánico. Te das cuenta de que la única música que existe es el metal. Entonces tienes que empezar a insultar a las personas que conocen un poco más o que no están a tu mismo nivel. Empezar a decirle cosas como marica, afeminado, música comercial, ofenderte de todo y sobre todo odiar al reggaetón, porque el reggaetón es el máximo enemigo, igual que los religiosos. Cualquier religioso que veas o cualquier iglesia que veas también es algo malo. Ok, mis bros, voy a detenerme hasta acá porque en verdad es esto más que todo el cliché de lo que la gente piensa de lo que es un metalero. A pesar de que para algunas personas puede que sea cierto, espero que no seas de ese tipo y de esa manera, porque en verdad hay que reconocer y tener en cuenta una cosa, y es que nos apasiona esta música y eso es lo que nos gusta. Claro, sentimos, nos representa de alguna manera con sus letras y con lo que se transmite, pero quiero dejar en claro de que no seas ese tipo de persona, ese metalero cliché que la gente piensa. Se le podría decir metalero barato de Walmart o algo así, porque en verdad no es eso lo que deberías representar, sino deberías representarte tú mismo como una persona individual y tu propia forma de pensar. Si bien la música metal puede transmitir algo que tengas pensado, también ciertas filosofías de pensar, no es una filosofía de vida, no es un modo de vida, es al final y al cabo solamente música. Y si llegas a madurar como persona, en verdad no tienes que estar faltando el respeto a alguien, ni siquiera si te gusta una banda y una persona confunde la banda que te gusta, porque al final el término poser es una estupidez. Simplemente puede ser una persona que no está conociendo las cosas como tú a ese nivel, y puedes tener más bien un tema de conversación con esa persona y pasar un buen momento enseñándole cosas, recomendándole canciones, o simplemente dejar de meterte en la vida de otros y ya está, y disfruta la música que te gusta, y eso es todo. Ser metalero no significa que tengas que ser alcohólico, satánico, odiar al resto, andar enojado todo el día, hacer así cada 2 segundos y nada de eso. Ser metalero es simplemente que te apasione el metal como música, que toques un instrumento, que salgas de vez en cuando a ver las bandas que te gustan y ya está, y que disfrutes eso y el momento y las experiencias que te puedan transmitir. Ese es el mensaje verdadero de este video, y el resto espero que no se lo tomen en serio y no haya mucho hate en los comentarios de mis bros y brodas. Espero que sea un video algo corto, es un video grabado en medio de la semana y estoy teniendo una semana algo difícil, la verdad, con el trabajo. Pero espero que les guste, mis bros y brodas, y ya nos vemos el domingo con un nuevo video. Así que cuídense, un fuerte abrazo, los quiero.